En lo más profundo de los Andes, entre montañas sagradas, valles ocultos y ruinas que desafían la lógica, se esconde un legado que la historia oficial se ha negado a aceptar. El Imperio Inca no fue solo una civilización de agricultores, artesanos y guerreros. Fue un guardián de conocimientos ancestrales, un custodio de misterios que aún hoy, siglos después de su caída, siguen desafiando a la ciencia, la arqueología y nuestra propia percepción de la realidad. Cómo pudieron mover piedras de cientos de toneladas con una precisión que ni siquiera la tecnología moderna puede replicar. ¿Por qué sus templos están alineados con constelaciones específicas y eventos astronómicos? ¿Qué secretos guardan los túneles que atraviesan las entrañas de los Andes? Más allá del oro y las conquistas, los incas pudieron haber heredado, o quizás desarrollado, un conocimiento que conecta este mundo con otros planos, con otras realidades, y quizás con inteligencias que no pertenecen a este planeta. Ahora sí, vamos a comenzar. Pero antes, suscríbete, deja tu like y acompáñanos mientras desenterramos los 33 misterios más ocultos del Imperio Inca. 1. El Templo del Sol, un portal cósmico disfrazado de santuario. En el corazón del Cusco, aún se alzan las ruinas de uno de los templos más enigmáticos y reverenciados del Imperio Inca, el Coricancha, o Templo del Sol. A primera vista, parece solo un lugar ceremonial dedicado al Inti, el dios solar. Sin embargo, múltiples leyendas, crónicas y descubrimientos apuntan a que este no era un simple santuario, sino quizás un verdadero portal cósmico. Según los relatos ancestrales, el Coricancha estaba cubierto de placas de oro macizo que reflejaban la luz del sol, pero algunos sostienen que no se trataba solo de un acto simbólico. Estas placas podrían haber funcionado como dispositivos de captación energética, capaces de canalizar fuerzas desconocidas que hoy apenas comenzamos a comprender. Algunos investigadores alternativos aseguran que las estructuras internas del templo contienen proporciones matemáticas y alineaciones astronómicas tan precisas que difícilmente se trataría de simple coincidencia. Hay quienes afirman que en ciertas fechas específicas del año, el templo activaba una suerte de resonancia, una frecuencia capaz de alterar la percepción de la realidad o incluso abrir portales hacia otras dimensiones. Más inquietante aún son los informes de túneles secretos que conectarían el Coricancha con otros puntos sagrados del imperio, como Sacsayhuamán y Machu Picchu. Estos pasajes subterráneos, de los cuales apenas se han explorado algunos segmentos, podrían haber sido rutas no solo físicas, sino espirituales, utilizadas por los sumos sacerdotes para realizar travesías interdimensionales. La pregunta que persiste es: ¿qué secretos realmente guardaba el Templo del Sol? ¿Fue alguna vez una máquina espiritual diseñada por una civilización con conocimientos que hoy la ciencia aún no puede explicar? La obsesión inca con el Inti, religión, energía o algo más profundo. Para los incas, el sol no era simplemente una deidad a la que se debía veneración. El Inti era el eje de todo, de la vida, del poder, del orden y quizás de algo mucho más profundo que ha sido deliberadamente ocultado. Las estructuras ceremoniales, los caminos, los templos y hasta las ciudades enteras fueron diseñados con una obsesiva alineación hacia los ciclos solares. ¿Por qué tanta precisión? ¿Por qué tal devoción? Una posible respuesta es que los incas no solo adoraban al sol, sino que sabían cómo aprovechar su energía de formas que hoy apenas imaginamos. Diversas teorías sostienen que los sacerdotes incas dominaban un conocimiento avanzado sobre la captación y utilización de la energía solar, no solo para usos prácticos como la agricultura, sino también en el ámbito espiritual y quizás incluso tecnológico. Algunos cronistas españoles describieron rituales donde se invocaba la esencia del sol a través de espejos de oro, cristales y estructuras específicas, creando fenómenos que ellos no podían comprender. Pero la especulación va más allá. Hay investigadores que aseguran que los incas utilizaban la energía solar para alterar estados de conciencia, activar portales o generar campos de energía protectora
alrededor de sus ciudades sagradas. Suena a ciencia ficción, tal vez, pero la precisión con la que construyeron sus ciudades, alineadas con solsticios y equinoccios, deja abierta la sospecha de que sabían algo que nosotros hemos olvidado. Si el sol era para ellos mucho más que una fuente de luz, ¿sería también un canal hacia lo divino o incluso hacia otras realidades? Megalitos imposibles, tecnología que no debería existir. Uno de los grandes enigmas que desconciertan a arqueólogos, ingenieros y científicos es la existencia de estructuras megalíticas dentro del mundo inca. Piedras de hasta 120 toneladas, perfectamente cortadas y encajadas como si fueran piezas de un rompecabezas tridimensional, sin cemento, sin mortero y sin error. La pregunta es inmediata y brutal. ¿Cómo lo hicieron? Las herramientas oficialmente atribuidas al Imperio Inca son de piedra, bronce y cobre. Ninguna de ellas podría cortar granito o andesita con la precisión milimétrica que observamos en sitios como Sacsayhuamán, Ollantaytambo o Machu Picchu. Las teorías alternativas no tardaron en surgir. Algunos sostienen que los incas heredaron estas estructuras de civilizaciones anteriores, poseedoras de tecnologías hoy perdidas. Otros van más allá y sugieren el uso de resonancia acústica, vibración de frecuencias específicas que literalmente ablandaban la piedra. Esta hipótesis se apoya en leyendas locales que hablan de cantos mágicos o instrumentos sagrados capaces de mover rocas como si fueran barro. Más desconcertante aún es la evidencia de marcas en las piedras que no corresponden a golpes de martillo, sino a técnicas desconocidas, como si la piedra hubiera sido moldeada o derretida. Si todo esto es cierto, entonces estamos ante un conocimiento prohibido, deliberadamente enterrado por los siglos y las instituciones que controlan la historia. La incómoda posibilidad es que los incas o quienes les precedieron accedieron a una comprensión de la materia, la energía y la vibración que la humanidad moderna ha olvidado o jamás ha conocido. Espero que lo estés disfrutando y que ya estés siguiendo el canal. No olvides dejar tu like, tu apoyo es muy importante. Sacsayhuamán y sus muros ciclópeos, el mayor enigma arquitectónico de América. A las afueras de Cusco se eleva una construcción que desafía toda lógica conocida. Sacsayhuamán, un complejo ceremonial cuyos muros ciclópeos parecen ser obra de gigantes o de tecnologías que ni siquiera hoy somos capaces de replicar. Los bloques de piedra utilizados pesan hasta 200 toneladas. Fueron tallados y ensamblados con tal precisión que ni una hoja de afeitar puede pasar entre sus juntas. Las piedras tienen formas irregulares, esquinas múltiples y curvas imposibles, diseñadas para encajar como piezas de un rompecabezas tridimensional. La pregunta que persiste es devastadora. ¿Cómo pudieron mover, elevar y encajar piedras de semejante tamaño y peso? No hay rastro de grúas, poleas ni ruedas. Las teorías convencionales hablan de mano de obra masiva y rampas, pero ni siquiera estas explicaciones logran sostenerse frente a la magnitud del desafío físico. Las leyendas locales sugieren algo mucho más perturbador. Los constructores dominaban una tecnología basada en la manipulación de frecuencias capaz de neutralizar temporalmente el peso de las piedras. Algunos relatos coloniales mencionan que los sacerdotes utilizaban trompetas, cánticos y objetos rituales durante la construcción, insinuando un proceso más parecido a la levitación que al trabajo físico. Otros especulan que estas estructuras fueron heredadas de una civilización anterior a los incas, aún más avanzada y completamente olvidada por la historia oficial. Sacsayhuamán no es solo un fuerte. Sus alineaciones astronómicas, su estructura energética y su presencia imponente lo convierten en algo más. Un portal, un centro de poder o tal vez un legado de sabiduría perdida. Las piedras que encajan como un rompecabezas perfecto. ¿Cómo lo hicieron? El misterio de la arquitectura inca no se limita al tamaño de sus megalitos, sino a la manera en que estos bloques fueron tallados y ensamblados con una precisión que hoy roza lo imposible. Cuando uno observa las paredes de Cusco, Ollantaytambo o Sacsayhuamán, lo que salta a la vista no es solo el tamaño, sino la complejidad geométrica.
Las piedras tienen múltiples caras, ángulos irregulares y formas orgánicas. No se trata de bloques simples apilados, sino de estructuras vivas, diseñadas para soportar terremotos y durar milenios. Aquí surge la gran incógnita. ¿Qué tipo de tecnología o conocimiento poseían para lograr semejante nivel de precisión? Las herramientas de piedra y bronce que se atribuyen a los incas no son suficientes para explicar cortes tan finos ni superficies tan lisas. Algunas teorías, consideradas arqueología prohibida, hablan de un conocimiento olvidado sobre la composición molecular de la roca. Existen relatos que mencionan el uso de una misteriosa planta capaz de ablandar la piedra. Otros sugieren que el secreto está en la resonancia acústica, vibraciones específicas que alteran la estructura de los materiales. Más inquietante aún son las señales de que estas construcciones no solo buscaban estabilidad física, sino también energética. Los patrones geométricos, las alineaciones astronómicas y las formas poligonales parecen diseñados para canalizar energía, como si los muros fueran gigantescos circuitos de piedra. ¿Estamos acaso frente a una tecnología energética que trasciende la comprensión moderna? O peor aún, ¿es esta la huella de un conocimiento que fue deliberadamente borrado de la historia? La ciudad perdida de Vilcabamba, refugio de sabiduría secreta. En lo profundo de la selva peruana, escondida entre montañas impenetrables, existió una ciudad que durante siglos fue el centro de uno de los mayores misterios del mundo inca. Vilcabamba, la ciudad perdida. Cuando los conquistadores españoles avanzaron destruyendo templos y saqueando riquezas, los últimos descendientes del imperio inca huyeron hacia este refugio oculto. Pero Vilcabamba no era solo un escondite. Según las crónicas y las leyendas, era un depósito de conocimiento sagrado, un archivo viviente de saberes que no podían caer en manos de los invasores. Durante siglos, exploradores, aventureros y buscadores de tesoros intentaron encontrarla. Algunos regresaron con relatos de ciudades fantasma cubiertas por la selva, otros jamás volvieron. A día de hoy, los arqueólogos han encontrado restos que podrían corresponder a Vilcabamba, pero la pregunta persiste. ¿Era solo una ciudad física o también un centro espiritual, un santuario de saber prohibido? Las leyendas afirman que en Vilcabamba se guardaban quipus especiales, códices de piedra y objetos rituales capaces de transmitir información ancestral. Incluso hay quienes sugieren que la ciudad estaba protegida por mecanismos energéticos o rituales capaces de confundir a los intrusos. Pero lo más perturbador es la hipótesis de que los últimos sacerdotes incas no solo huyeron, sino que se internaron en túneles subterráneos que conducían a otros mundos, o a cámaras selladas donde hasta el día de hoy permanecen ocultos los secretos que podrían reescribir la historia de la humanidad. Las líneas de Nazca y su conexión con el imperio incaico. Las enigmáticas líneas de Nazca. Esos gigantescos geoglifos trazados sobre el desierto peruano han desconcertado a arqueólogos, historiadores y científicos durante décadas. Dibujos de colibríes, monos, arañas y figuras geométricas que solo pueden apreciarse desde el cielo. Pero lo que pocos saben es que algunas teorías sugieren una conexión profunda entre estas líneas y el imperio incaico. Aunque las líneas son anteriores al auge del Tahuantinsuyo, muchos investigadores alternativos sostienen que los incas heredaron este conocimiento y lo integraron en su propio sistema de cosmovisión y poder. Las rutas sagradas del Capac Ñan, la red de caminos inca, presentan sorprendentes alineaciones con algunos geoglifos, como si se tratara de nodos energéticos interconectados. Además, los incas, obsesionados con los astros, podrían haber interpretado las líneas como un gigantesco calendario astronómico, o incluso como mapas estelares destinados a comunicarse con entidades del cosmos. Algunos geoglifos parecen representar constelaciones específicas que guiaban tanto los ciclos agrícolas como los rituales espirituales. Las leyendas locales hablan de sacerdotes que caminaban estos trazos como parte de rituales destinados a establecer contacto con los apus, espíritus de las montañas.
y otras fuerzas superiores. Algunos investigadores sostienen que las líneas no eran solo representaciones, sino canales energéticos, auténticos circuitos que conectaban el mundo físico con dimensiones invisibles. La gran pregunta permanece: ¿fueron las líneas de Nazca un legado olvidado de una civilización aún más antigua, reinterpretado por los incas como parte de su misteriosa red de conocimiento cósmico? El misterioso mapa estelar oculto en Machu Picchu, la joya del imperio inca, no es solo una ciudadela perdida entre las montañas. Según varios estudios independientes, su disposición arquitectónica guarda un secreto aún más profundo. Podría ser un mapa estelar codificado en piedra. A simple vista, la ciudad parece una maravilla de ingeniería adaptada a la topografía. Sin embargo, al analizar su disposición desde una perspectiva aérea y astronómica, emergen coincidencias inquietantes. Algunos investigadores sostienen que los principales sectores de Machu Picchu están alineados con constelaciones específicas visibles desde el hemisferio sur. Las tres estructuras principales, el Intihuatana, el Templo del Sol y el Templo de las Tres Ventanas, formarían un reflejo terrestre de la constelación de las Pléyades, un grupo estelar que fue central en muchas culturas ancestrales. Las Pléyades, conocidas como las Siete Hermanas, simbolizan en numerosas tradiciones contactos con entidades celestiales. Además, los caminos, terrazas y plazas parecen estar dispuestos siguiendo trayectorias que emulan la Vía Láctea, considerada por los incas como el río cósmico, un canal espiritual que conecta este mundo con otros planos. ¿Casualidad? Los defensores de la arqueología convencional lo descartan, pero quienes han estudiado el simbolismo incaico saben que cada piedra, cada alineación, no es fruto del azar. Machu Picchu podría ser no solo una ciudad sagrada, sino un dispositivo energético y astronómico, un espejo de los cielos que servía para establecer conexión con fuerzas más allá de la comprensión humana. La pregunta queda abierta: ¿era Machu Picchu una simple ciudad o un portal hacia las estrellas? Túneles subterráneos que cruzan los Andes. ¿Qué ocultaban? Debajo de la superficie de los Andes se extiende un entramado de túneles que parece desafiar toda lógica. Son pasadizos que conectan ciudades, templos y sitios sagrados a lo largo de cientos, quizás miles de kilómetros. Su existencia es uno de los mayores enigmas del legado incaico. Las leyendas hablan de túneles que parten desde el mismísimo Coricancha en Cusco, atravesando montañas y ríos subterráneos, hasta llegar a lugares tan lejanos como Machu Picchu, Sacsayhuamán e incluso Vilcabamba. Algunas crónicas coloniales mencionan que estos pasajes eran usados para escapar de los conquistadores, pero otros relatos sugieren un propósito mucho más oscuro y esotérico. Se dice que los túneles guardaban no solo riquezas materiales, sino también objetos sagrados, archivos de conocimiento prohibido y posiblemente tecnologías ancestrales. Algunos exploradores que han intentado adentrarse en ellos reportan fenómenos extraños, brújulas que dejan de funcionar, ecos imposibles y una sensación constante de que algo los observa. Incluso circulan historias de personas que nunca regresaron, absorbidas por la oscuridad de estos laberintos subterráneos. Algunos estudiosos especulan que los túneles no eran solo rutas físicas, sino también caminos espirituales, diseñados para conducir el alma a otros planos de existencia. Más perturbador aún es la posibilidad de que estos túneles conduzcan a cámaras selladas donde yace el conocimiento perdido del imperio inca, esperando ser descubierto, o quizás protegido de quienes no están preparados para comprenderlo. 10. La leyenda del gran tesoro inca y sus rutas escondidas. Pocas historias despiertan tanta fascinación como la del gran tesoro inca, un botín que, según las leyendas, podría ser uno de los mayores tesoros jamás escondidos por una civilización. Su origen se remonta a la captura del emperador Atahualpa por los conquistadores españoles en 1532. Para pagar su rescate, los incas prometieron llenar una habitación de oro y 2 más de plata. Pero lo que llegó a los españoles fue solo una fracción. ¿Dónde está el resto?
Las crónicas indígenas y los relatos de algunos conquistadores afirman que el tesoro fue desviado por rutas secretas, llevado a través de túneles subterráneos y escondido en lugares inaccesibles de los Andes. Pero más allá del oro y la plata, algunos creen que el verdadero tesoro no era material, sino un archivo de conocimiento sagrado, quipus especiales, códices de piedra y objetos de poder capaces de alterar la conciencia o manipular la energía. Diversos exploradores han dedicado sus vidas a buscar este tesoro. Algunos aseguran haber encontrado mapas que indican rutas que llevan a lagunas ocultas, cuevas selladas y entradas a túneles que atraviesan montañas. Otros nunca regresaron. Las teorías más atrevidas sugieren que el gran tesoro no fue enterrado, sino custodiado en cámaras secretas que solo pueden ser abiertas mediante rituales específicos o claves de conocimiento olvidadas. Hay quienes creen que el Vaticano, los masones o incluso gobiernos actuales poseen información secreta sobre su ubicación. La pregunta que permanece es desconcertante. ¿Estamos hablando de oro o de un legado de sabiduría que podría cambiar para siempre la historia de la humanidad? Las crónicas españolas que describen rituales sobrenaturales. Cuando los conquistadores españoles llegaron al Imperio Inca, no solo quedaron fascinados por su riqueza material, sino también profundamente perturbados por los rituales que observaron. Crónicas coloniales narran actos que hoy rozan lo sobrenatural y lo inexplicable. En sus escritos, algunos sacerdotes españoles describen ceremonias en las que los sacerdotes incas parecían invocar entidades, manipular la luz, el fuego y el sonido de formas que desafiaban su comprensión europea. Hablan de sacerdotes que, mediante cánticos y danzas, entraban en trances que les permitían comunicarse con seres que, según ellos, provenían de las estrellas o de otros planos. Otros relatos mencionan rituales en los que espejos de obsidiana y láminas de oro eran utilizados para abrir ventanas hacia otros mundos. Algunos cronistas aseguraron haber visto cómo ciertos chamanes incaicos levitaban ligeramente durante sus ceremonias, mientras otros parecían atravesar estados de conciencia alterada que les permitía predecir el futuro o localizar enemigos a kilómetros de distancia. Más inquietante aún son las descripciones de ciertos rituales nocturnos realizados en cuevas o en lo alto de las montañas, donde los asistentes aseguraban ver luces que descendían del cielo o escuchar voces que no provenían de ningún ser humano presente. Por temor a la herejía, muchos de estos relatos fueron censurados, quemados o escondidos en archivos eclesiásticos que jamás vieron la luz pública. Pero los documentos que sobrevivieron son prueba de que los incas dominaban prácticas que incluso hoy la ciencia se niega a reconocer como posibles. El enigma de las momias incas perfectamente conservadas. En las cumbres más altas de los Andes, arqueólogos modernos han descubierto uno de los mayores enigmas del mundo precolombino: las momias incas de alta montaña, cuerpos perfectamente conservados durante más de 500 años, en un estado que desafía toda explicación científica. Estos niños y jóvenes, conocidos como los niños del Yuyayaco, entre otros, no fueron embalsamados con técnicas artificiales como las momias egipcias. Sin embargo, sus órganos, piel, cabello e incluso restos de sangre están en un estado de conservación tan perfecto que parecen haber muerto hace apenas días. La pregunta es inmediata: ¿cómo lograron este nivel de preservación? Las explicaciones oficiales apuntan al frío extremo y a las condiciones de baja humedad. Pero algunos expertos independientes sostienen que esto no es suficiente. Las leyendas andinas hablan de rituales sagrados en los que estos niños eran preparados desde su nacimiento para convertirse en guardianes eternos, intermediarios entre los dioses y los hombres. Algunos sugieren que se les administraban sustancias especiales, plantas desconocidas o minerales con propiedades no comprendidas por la ciencia actual. Pero la especulación va más allá. Hay quienes creen que estos cuerpos no eran solo ofrendas, sino también contenedores de energía espiritual, cápsulas de conciencia diseñadas para mantener un vínculo activo con otras dimensiones o entidades superiores.
Las momias parecen mirarnos desde la eternidad con una pregunta muda pero inquietante. ¿Fueron víctimas de sacrificios o voluntarios elegidos para una misión que trasciende la muerte y el tiempo? El uso desconocido de los espejos de obsidiana. Puertas a otros mundos. Dentro de los registros arqueológicos del mundo inca aparece un objeto que, aunque pequeño en tamaño, esconde un potencial desconcertante: los espejos de obsidiana. Estas, superficies negras, pulidas hasta alcanzar un brillo hipnótico, eran utilizadas en rituales de adivinación, pero las crónicas indígenas sugieren que su función iba mucho más allá. Algunos sacerdotes andinos afirmaban que al concentrarse en su superficie oscura, podían ver más allá del tiempo y el espacio, comunicarse con entidades o recibir mensajes del cosmos. Existen paralelismos inquietantes. Culturas de Mesoamérica, como los mayas y los aztecas, también utilizaban espejos de obsidiana con fines mágicos y espirituales. Incluso en el Viejo Mundo, como en el caso del alquimista John Dee en Inglaterra, los espejos negros eran considerados portales hacia otras realidades. ¿Podría ser que los incas dominaran el mismo conocimiento? Algunas teorías especulan que estos espejos eran más que simples instrumentos de adivinación. Funcionaban como interfaces cuánticas, capaces de alterar la percepción, abrir estados de conciencia expandida o incluso proyectar la mente hacia otros planos. Las leyendas hablan de chamanes que, al mirarse en estos espejos, accedían a territorios espirituales donde podían dialogar con los apus, espíritus de las montañas, o con seres que no pertenecían a este mundo. Hay quienes sugieren que estas prácticas permitían acceder a memorias ancestrales colectivas o descargar información directamente desde el universo. El espejo, entonces, no era solo un reflejo, era una puerta, una herramienta de viaje interdimensional, cuyo secreto se ha perdido, o tal vez ha sido cuidadosamente ocultado. El Capac Ñan, una red de caminos que trasciende la lógica. A primera vista, el Capac Ñan, la vasta red de caminos del Imperio Inca, parece una impresionante obra de enorme ingeniería, pero cuando uno se sumerge en su estudio profundo, surgen preguntas que desafían cualquier explicación convencional. Se extiende por más de 30.000 kilómetros, atravesando selvas, desiertos, montañas y abismos. No es solo una red de transporte. Algunos estudios sugieren que está alineada con líneas geodésicas y energéticas de la Tierra, conocidas en otros contextos como líneas ley, canales sutiles por donde fluyen energías planetarias. ¿Por qué tantos caminos cruzan puntos específicos con significados astronómicos o espirituales? Existen tramos del Capac Ñan que parecen diseñados no por necesidad geográfica, sino por alguna razón esotérica. A veces suben montañas imposibles o atraviesan zonas donde ninguna civilización construiría un camino, a menos que tuviera otro propósito. Los relatos ancestrales hablan de peregrinaciones sagradas que seguían estas rutas para activar lugares de poder, conectar templos y sincronizar a los seres humanos con las energías del cosmos y de la Tierra. Algunos arqueólogos alternativos sugieren que todo el Capac Ñan es en realidad un circuito energético gigante, diseñado para mantener el equilibrio entre los mundos físico y espiritual. Más allá de ser simples caminos, estas rutas podrían haber sido utilizadas como corredores dimensionales, activados por rituales específicos, permitiendo a los sacerdotes viajar no solo en el espacio, sino también en el tiempo y en otros planos de existencia. La pregunta que persiste es escalofriante. ¿Fue el Capac Ñan una red de caminos físicos o un mapa funcional del universo? Las extrañas deformaciones craneales, imitación de seres superiores. Una de las imágenes más desconcertantes de las culturas andinas son los cráneos alargados encontrados en múltiples sitios arqueológicos, incluyendo en Cusco y Paracas. Estas deformaciones craneales no eran naturales, sino el resultado de prácticas rituales aplicadas desde la infancia mediante tablillas y vendas. La pregunta que ha desconcertado tanto a arqueólogos como a investigadores alternativos es ¿por qué lo hacían? La explicación convencional sugiere motivos estéticos
o de diferenciación social. Sin embargo, muchas leyendas andinas indican otra cosa. Hablan de los viracochas, seres de gran estatura, piel blanca, ojos claros y cráneos alargados. Según estos mitos, los viracochas no eran humanos corrientes, sino maestros que bajaron del cielo para enseñar agricultura, astronomía y medicina. ¿Eran estos cráneos un intento de imitar a estos seres superiores? Algunos investigadores sostienen que la deformación no solo tenía un propósito simbólico, sino que podría haber alterado la fisiología cerebral, facilitando estados de conciencia expandidos, mayor conexión espiritual o incluso habilidades psíquicas. Lo más perturbador es que algunos de estos cráneos alargados presentan anomalías anatómicas que no se corresponden con modificaciones artificiales, sino con características genéticas propias. En 2018, estudios de ADN realizados en cráneos de Paracas revelaron linajes genéticos desconocidos en las poblaciones nativas americanas. ¿Estamos ante una práctica ritual o la huella biológica de un linaje no humano, quizás descendiente de antiguos visitantes de las estrellas? El misterio permanece abierto, desafiando todo lo que creemos saber sobre los orígenes de la civilización andina. Los quipus. ¿Solo contabilidad o un lenguaje cuántico perdido? A simple vista, los quipus parecen ser solo un sistema de cuerdas y nudos utilizado por los incas para llevar registros contables. Sin embargo, algunos investigadores sostienen que los quipus eran mucho más que una simple herramienta administrativa. Los quipus consisten en una cuerda principal de la que cuelgan otras cuerdas de diferentes colores, longitudes y posiciones, cada una con nudos específicos. La explicación tradicional sugiere que representaban números y datos económicos, pero recientes descubrimientos han sacudido esta teoría. Algunos expertos han notado patrones que no tienen sentido si se trata solo de contabilidad. Estructuras que parecen secuencias binarias, codificaciones que recuerdan lenguajes de programación y hasta repeticiones que sugieren la existencia de narrativas o registros históricos completos. Más asombroso aún es que los quipus podrían ser una forma de almacenamiento cuántico de información, donde la combinación de materiales, colores y patrones crea un código multidimensional. Incluso hay quienes proponen que los quipus no solo guardaban datos, sino que eran herramientas de acceso a memorias ancestrales, capaces de transmitir información a nivel espiritual o energético. Las leyendas andinas afirman que los sabios, llamados amautas, podían leer los quipus no solo con la vista, sino también con el tacto, la intuición y estados elevados de conciencia. Algunos cronistas españoles mencionan que los quipucamayocs, los guardianes de estos códigos, eran temidos y respetados, pues poseían un conocimiento que les daba poder sobre la historia, la economía y quizás el futuro. Hemos subestimado, durante siglos, uno de los sistemas de información más avanzados y enigmáticos de la humanidad. Evidencias de conocimiento astronómico avanzado antes de Galileo. El mundo occidental suele atribuir los grandes avances astronómicos a figuras como Galileo, Copérnico o Newton. Sin embargo, mucho antes de ellos, los incas ya dominaban un conocimiento astronómico que desafía cualquier expectativa. Los templos, ciudades y centros ceremoniales incas están alineados con precisión milimétrica con solsticios, equinoccios y eventos astronómicos específicos. El Intihuatana de Machu Picchu, por ejemplo, no es solo un reloj solar. Es un dispositivo que permite registrar el paso del Sol con una exactitud que rivaliza con instrumentos modernos. Pero el misterio va más allá. Las leyendas hablan de observatorios, que no solo seguían el movimiento del Sol, sino también de planetas como Venus, Marte y Júpiter. Los cronistas españoles quedaron perplejos al descubrir que los sacerdotes incas podían predecir eclipses y ciclos celestes sin error. Incluso, la Vía Láctea, conocida por ellos como el Mayu, jugaba un papel central en su cosmovisión. La disposición de algunas ciudades parece replicar constelaciones, y ciertos caminos del Capac Ñan están alineados con trayectorias estelares, lo que sugiere un conocimiento
que no solo era simbólico, sino también funcional. Algunos arqueólogos alternativos sostienen que este conocimiento no pudo surgir de la simple observación a ojo desnudo. Proponen que los incas heredaron saberes de una civilización anterior o que tuvieron algún tipo de contacto con entidades cuya comprensión del cosmos iba mucho más allá de lo humano. Estamos ante evidencia de una astronomía avanzada que la historia oficial ha decidido ignorar. El culto a las montañas, contacto con entidades sobrenaturales. Para los incas, las montañas no eran simples accidentes geográficos. Eran seres vivos, entidades conscientes llamadas apus, guardianes espirituales que regían el destino de las comunidades. Cada montaña tenía su propio espíritu, y a través de rituales, ofrendas y ceremonias, los incas buscaban establecer comunicación directa con estos gigantes de piedra. Pero, ¿y si no se trataba solo de un acto simbólico? Algunas investigaciones sostienen que ciertos picos andinos, como el Ausangate o el Salcantay, no solo eran venerados, sino que funcionaban como auténticos puntos de contacto con inteligencias no humanas. Las leyendas locales hablan de luces que descienden sobre las cumbres, voces que emergen del viento y encuentros con seres luminosos en las alturas. Incluso hoy, los chamanes quechuas y aymaras relatan experiencias místicas en las que son guiados por los apus hacia otras realidades. Reciben conocimientos, visiones y advertencias sobre el futuro. Algunos investigadores especulan que las montañas podrían actuar como antenas naturales, captando frecuencias o energías provenientes del cosmos o de dimensiones paralelas. Lo más inquietante es que los rituales realizados en estas montañas incluían ofrendas humanas, los llamados capacocha, no como simples sacrificios, sino como un acto de entrega para acceder a favores, protección o incluso conocimiento. Era el culto a los apus una forma de conexión espiritual ancestral o un protocolo diseñado para interactuar con fuerzas cuyo origen aún no comprendemos. La laguna de los Uros y las leyendas de ciudades sumergidas. En el lago Titicaca, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, flotan las islas de los Uros, construidas completamente de totora. Este lugar mágico guarda uno de los secretos más oscuros y menos conocidos del mundo andino: las leyendas de ciudades sumergidas bajo sus aguas. Los pueblos originarios hablan de una civilización perdida que habitaba las profundidades del lago, mucho antes de la llegada de los incas. Se dice que cuando el equilibrio espiritual del mundo se rompía, estas ciudades eran engullidas por las aguas como castigo divino, o como método para proteger su conocimiento de la humanidad. Buzos y arqueólogos han encontrado estructuras sumergidas, muros, caminos e incluso formaciones que parecen plazas y templos bajo las aguas cristalinas. Lo inquietante es que estas construcciones no encajan completamente con la arquitectura incaica conocida, lo que sugiere la existencia de una civilización anterior. Algunas teorías más arriesgadas hablan de que estas ciudades subacuáticas no eran simples centros urbanos, sino refugios espirituales o incluso portales energéticos, diseñados para comunicarse con entidades cósmicas o con los espíritus del agua. Los Uros, guardianes de este lugar, sostienen que en las noches más silenciosas es posible escuchar cantos y tambores que emergen desde el fondo del lago, como un eco de lo que alguna vez fue. Algunos relatos más oscuros mencionan luces que emergen del agua, figuras que observan desde las profundidades y presencias que protegen el acceso a los secretos del lago. La gran pregunta permanece: ¿estamos ante restos de una civilización olvidada, o frente a un portal sumergido que conecta nuestro mundo con otros planos? Los petroglifos de Toro Muerto, mensajes del pasado o advertencias. En el desierto de Arequipa, Perú, yace un sitio arqueológico que desconcierta tanto por su magnitud como por su misterio. Toro Muerto. Más de 5.000 bloques de piedra volcánica. Están cubiertos de petroglifos, cuya antigüedad y significado siguen siendo un enigma. Figuras humanas, animales, seres híbridos y patrones geométricos se distribuyen caóticamente, pero algunos investigadores sostienen que, en realidad, forman un mapa estelar o un lenguaje simbólico aún no descifrado.
Los petroglifos representan escenas que no encajan fácilmente con las culturas conocidas. Hay figuras que parecen astronautas primitivos, seres con antenas, ojos enormes o trajes que recuerdan equipamientos modernos. También aparecen espirales, portales y estructuras que sugieren conexiones con el cielo o con otras dimensiones. Las teorías más audaces sostienen que estos grabados son advertencias dejadas por civilizaciones anteriores, mensajes codificados destinados a futuras generaciones sobre catástrofes, ciclos cósmicos o eventos que podrían alterar el curso de la humanidad. Más desconcertante aún son las leyendas locales, que hablan de noches en las que las piedras de toro muerto emiten un resplandor tenue, como si activaran algún tipo de energía latente. Hay quienes aseguran haber visto sombras o figuras que se mueven entre las rocas cuando cae la noche. Son simples expresiones artísticas, registros de la vida cotidiana o un lenguaje simbólico que la arqueología oficial se niega a aceptar. La posibilidad más inquietante es que estos petroglifos sean un manual de instrucciones para entender fuerzas que hoy permanecen ocultas a la ciencia moderna. Ollantaytambo, una ciudad diseñada por gigantes o sabios desconocidos. Ollantaytambo, conocido como el pueblo vivo inca, es uno de los sitios arqueológicos más enigmáticos de Perú. Su construcción es tan imponente y desconcertante que algunos arqueólogos alternativos sugieren que fue obra no solo de humanos, sino de gigantes o sabios poseedores de tecnología perdida. En la cima del sitio se encuentran 6 enormes bloques de piedra rosa, algunos con un peso de más de 50 toneladas, perfectamente alineados y cortados con precisión láser. Lo más desconcertante es que estas piedras provienen de una cantera ubicada al otro lado del valle, lo que habría requerido cruzar ríos, montañas y pendientes imposibles. ¿Cómo lograron mover y ensamblar estos bloques? La teoría oficial habla de trabajo humano masivo con herramientas rudimentarias, pero muchos investigadores consideran que eso no es plausible. Algunos sostienen que los constructores poseían conocimiento sobre la manipulación de la gravedad, el sonido o las vibraciones. Las leyendas locales mencionan a los gentiles, seres gigantes que habitaron la región antes de la llegada de los incas. Estos gigantes, según la tradición oral, eran maestros de la piedra y del cosmos, capaces de levantar ciudades enteras con facilidad. Pero el misterio no termina ahí. Las estructuras de Ollantaytambo no solo son resistentes a los terremotos, sino que además están alineadas con eventos astronómicos específicos, lo que sugiere que la ciudad funcionaba como un observatorio, un centro energético o incluso un portal de conexión cósmica. ¿Fue Ollantaytambo obra de los incas o un legado mucho más antiguo y poderoso del que la historia oficial se atreve a reconocer? La perfecta alineación de templos con solsticios y equinoccios. Uno de los aspectos más desconcertantes de la arquitectura incaica es su obsesiva precisión astronómica. Numerosos templos, plazas y estructuras están alineados con eventos solares como los solsticios y equinoccios, lo que plantea preguntas que la arqueología convencional aún no puede responder. El ejemplo más impactante es el Intihuatana de Machu Picchu, también conocido como el lugar donde se amarra el sol. Esta piedra sagrada funciona como un reloj solar de extrema precisión. Durante el solsticio de invierno, su sombra desaparece por completo, lo que los sacerdotes interpretaban como el momento en que el sol era amarrado para evitar que se aleje de la tierra. Pero no es el único. En Sacsayhuamán, Coricancha, Ollantaytambo y Pisac, las estructuras están perfectamente alineadas para marcar el amanecer o el ocaso en fechas específicas del calendario solar. Esto no solo tenía un propósito agrícola o ritual, sino que, según algunas teorías, estas alineaciones activaban energías sutiles, generando campos de resonancia que armonizaban a las personas con los ciclos cósmicos. Investigadores alternativos sostienen que estas construcciones funcionaban como antenas terrestres, capaces de captar y canalizar energías solares, magnéticas o incluso cósmicas. Al estar sincronizados con los movimientos del Sol, los templos
operaban como una especie de circuito energético planetario. Más inquietante aún es la posibilidad de que estas alineaciones sirvieran para abrir portales interdimensionales, accesibles, solo en fechas específicas, cuando la Tierra, el Sol y otros cuerpos celestes formaban configuraciones precisas. La gran pregunta sigue vigente. ¿Eran estos templos simples observatorios o dispositivos tecnológicos diseñados para interactuar con fuerzas que hoy hemos olvidado? El oro sagrado, su verdadera función espiritual y energética. Cuando los conquistadores españoles llegaron al Imperio Inca, quedaron cegados por el brillo del oro. Lo que no entendieron fue que para los incas, el oro no representaba riqueza material, sino energía divina. Llamado Tears of the Sun, las lágrimas del sol, el oro era considerado la condensación física de la luz solar. No era moneda ni objeto de comercio. Su propósito era canalizar energía, proteger templos y servir como mediador entre el mundo físico y el espiritual. Las crónicas hablan de paredes enteras cubiertas con placas de oro, espejos solares y estatuas que no eran meramente decorativas, sino componentes de un sistema energético sagrado. Algunos investigadores sostienen que estas superficies doradas amplificaban la radiación solar, generando campos de energía capaces de alterar la percepción, sanar o incluso proteger los espacios sagrados de influencias negativas. Más intrigante aún son los relatos que sugieren que ciertos altares de oro eran usados para rituales donde la luz era concentrada y proyectada, generando fenómenos luminosos inexplicables para los observadores españoles. Algunos hablaban de haces de luz que parecían sólidos o de esferas brillantes que flotaban sobre los templos durante las ceremonias. Las teorías más audaces sugieren que el oro incaico era parte de una tecnología espiritual avanzada, donde los metales nobles funcionaban como conductores de frecuencias específicas. Esto explicaría por qué, tras la destrucción de los templos y el saqueo del oro, muchos pueblos andinos cayeron en decadencia espiritual y energética. El verdadero valor del oro inca no estaba en su peso, sino en su capacidad de conectar el mundo humano con las energías del cosmos. Relatos prohibidos de los cronistas, pactos con dioses o entidades. Entre las crónicas coloniales más oscuras y menos divulgadas, existen relatos que hablan abiertamente de pactos entre los sacerdotes, incas y entidades que, según los ojos europeos, no eran de este mundo. Varios cronistas, horrorizados y fascinados a la vez, documentaron ceremonias en las que los incas invocaban a sus dioses. Pero lo que describen va más allá de simples rituales religiosos. Hablan de figuras luminosas que descendían de las montañas, de esferas que flotaban sobre los templos y de voces que resonaban en el aire sin fuente visible. Algunos relatos mencionan que los sacerdotes realizaban ofrendas específicas, no solo de alimentos o animales, sino también de cristales, metales y sustancias desconocidas, para abrir portales de comunicación con estos seres. Se decía que tras ciertos cantos y danzas aparecían figuras humanoides, a veces gigantes, otras veces transparentes, que transmitían conocimiento o advertencias. Lo más perturbador es que algunos cronistas afirmaban que estas entidades exigían pactos, acuerdos espirituales que comprometían a la comunidad a mantener ciertos ritos, respetar alineaciones cósmicas y no revelar ciertos conocimientos a forasteros. Estos documentos, considerados peligrosos por la Iglesia y la Corona, fueron ocultados, destruidos o trasladados a archivos secretos en el Vaticano y otras instituciones europeas. Lo poco que ha llegado hasta nuestros días es suficiente para plantear la pregunta: ¿fueron los dioses de los incas simplemente metáforas? ¿O eran seres reales cuya naturaleza sigue desafiando nuestra comprensión de la realidad? 25. La misteriosa desaparición del último emperador inca. En la historia oficial, la caída del Imperio Inca se sella con la captura y ejecución de Atahualpa. Pero existe otro nombre que permanece envuelto en un velo de misterio: Túpac Amaru I, el último soberano legítimo del Tahuantinsuyo.
Tras años de resistencia desde la ciudad secreta de Vilcabamba, Túpac Amaru desapareció misteriosamente antes de ser capturado por los españoles en 1572. Las crónicas relatan su decapitación pública en Cusco, pero diversas leyendas aseguran que no fue él quien murió aquel día. Según algunos registros orales, el verdadero Túpac Amaru habría logrado escapar a través de túneles subterráneos que conectaban Vilcabamba con regiones secretas en la selva amazónica. Desde allí, se habría convertido en el custodio de conocimientos ancestrales, resguardados para cuando la humanidad esté lista para recibirlos. Incluso hoy, las comunidades quechuas hablan del Inca dormido, un líder que no está muerto, sino oculto, esperando el momento cósmico adecuado para regresar. Hay quienes afirman haber visto su espíritu o manifestaciones de su presencia en ceremonias chamánicas, describiéndolo como una figura luminosa, protectora y sabia. Más perturbador aún son los informes de exploradores modernos que aseguran haber encontrado mapas, inscripciones y túneles que corroboran la existencia de rutas de escape hacia ciudades aún no descubiertas en la profundidad de la Amazonía. ¿Fue la desaparición del último Inca un simple acto de resistencia? ¿O el inicio de un plan mucho mayor, diseñado para proteger un legado que podría cambiar la historia de la humanidad? Símbolos ocultos en la vestimenta y los textiles rituales. La vestimenta de los incas no era solo un asunto de estética o estatus social. Cada hilo, cada color y cada patrón contenía información codificada, mensajes espirituales y conocimientos ancestrales. Los textiles incaicos son considerados algunos de los más sofisticados del mundo antiguo. Sus patrones geométricos no solo eran decorativos, sino representaciones simbólicas del cosmos, del orden social y de las leyes universales que regían el Tahuantinsuyo. Estudios recientes han encontrado que ciertos diseños textiles guardan proporciones matemáticas, representaciones de constelaciones y diagramas que parecen mapas energéticos. Algunos arqueólogos alternativos sugieren que los tejidos no solo eran un soporte físico de información, sino una forma de almacenamiento de datos análoga a los quipus, pero codificada visualmente. Los sacerdotes, chamanes y miembros de la nobleza usaban capas, túnicas y tocados que representaban su conexión con los apus, espíritus de las montañas, con las estrellas o con fuerzas espirituales específicas. Incluso las combinaciones de colores no eran arbitrarias. Cada tonalidad resonaba con una frecuencia energética particular. Hay registros de que durante ciertos rituales, los textiles actuaban como amplificadores de energía, permitiendo a los participantes entrar en estados alterados de conciencia o conectar con dimensiones superiores. Los relatos coloniales mencionan que los españoles, incapaces de comprender el significado de estas vestimentas, las destruyeron en masa, eliminando así no solo objetos físicos, sino también archivos espirituales invaluables. Estamos ante un sistema de escritura visual perdido cuyo desciframiento podría revelar los secretos más profundos del universo inca, el mito de los viracochas, visitantes de las estrellas. Las leyendas quechuas y aymaras hablan de los viracochas, seres altos, de piel blanca, cabellos claros y ojos celestes que descendieron del cielo en tiempos ancestrales para enseñar a los humanos los secretos de la agricultura, la arquitectura y la espiritualidad. Estas figuras no eran simples dioses mitológicos. Los relatos los describen como viajeros que cruzaron los mares o bajaron de los cielos, portando conocimientos que transformaron radicalmente a las culturas andinas. ¿Fueron acaso visitantes de otros mundos? Algunos estudiosos sugieren que la palabra viracocha no se refería a un solo ser, sino a una raza o grupo de entidades civilizadoras. Los relatos coinciden en que, tras cumplir su misión, se marcharon prometiendo regresar cuando el mundo estuviera preparado. Las similitudes entre los viracochas y otros mitos globales, como los dioses blancos de Mesoamérica o los instructores de las culturas polinesias, refuerzan la hipótesis de que hubo un contacto global con una civilización avanzada.
posiblemente no terrestre. Incluso hoy, algunos chamanes aseguran mantener contacto espiritual con estos seres, describiéndolos como entidades de luz que transmiten enseñanzas sobre el equilibrio planetario y la evolución de la conciencia. La presencia de figuras con rasgos no amerindios en petroglifos, cerámicas y textiles antiguos alimenta aún más el misterio. ¿Eran los viracochas simples símbolos de sabiduría o evidencia directa de una interacción ancestral con civilizaciones de origen extraterrestre? El eco de su promesa aún resuena. Regresaremos cuando la humanidad esté lista. Las cuevas secretas de Cusco, entradas a otros mundos o refugios ancestrales. Bajo la ciudad de Cusco y sus alrededores existe un entramado de túneles y cuevas que ha alimentado durante siglos los relatos de exploradores, arqueólogos y chamanes. Algunos de estos accesos fueron descubiertos accidentalmente. Otros permanecen sellados, protegidos por generaciones que custodian su secreto. Las leyendas locales afirman que estas cuevas no son simples refugios naturales. Son portales, puertas hacia otros mundos o entradas a ciudades subterráneas habitadas por seres guardianes. Muchos aseguran que los incas y posiblemente civilizaciones anteriores utilizaban estos pasajes como rutas de escape, almacenamiento de tesoros, pero también como corredores espirituales. Uno de los lugares más mencionados es Sacsayhuamán, donde se dice que existe un túnel que conecta directamente con el Coricancha y otras estructuras sagradas. Varios exploradores han intentado recorrerlos, pero pocos han regresado. Los relatos son escalofriantes, ecos imposibles, luces que aparecen en la más absoluta oscuridad y sensaciones de ser observado por presencias invisibles. Los chamanes actuales sostienen que estas cuevas son lugares de tránsito energético. Al entrar en ellas, si uno está debidamente preparado, puede experimentar desdoblamientos, visiones o incluso viajes interdimensionales. Otros sugieren que las cuevas son resguardadas por seres no humanos, custodios de un conocimiento tan poderoso que su revelación podría alterar el curso de la historia. Más allá de las explicaciones místicas, algunos arqueólogos alternativos han encontrado evidencias de tallados, puertas selladas y estructuras artificiales en el interior de estas cavernas, lo que refuerza la hipótesis de que no son accidentes naturales, sino obras de una inteligencia perdida, rituales de sacrificio humano, ofrandas o activación de portales. Uno de los aspectos más oscuros y polémicos del Imperio Inca es la práctica del capacocha, los sacrificios humanos, especialmente de niños, realizados en las cumbres más altas. La visión convencional interpreta estos actos como ofrendas a los dioses para pedir fertilidad, buen clima o protección. Sin embargo, algunas teorías alternativas plantean una hipótesis mucho más inquietante. Estos rituales no eran meras ofrendas, sino procesos diseñados para abrir portales entre dimensiones. La elección del lugar no era casual. Las cumbres andinas, consideradas moradas de los apus, espíritus de las montañas, son puntos de máxima carga energética. Los rituales incluían cánticos, danzas, consumo de plantas psicoactivas y el uso de objetos de oro y plata, todos elementos que podrían haber sido parte de un protocolo destinado a alterar las frecuencias del espacio-tiempo. Los relatos orales mencionan que tras algunos rituales, los chamanes y sacerdotes observaban fenómenos inexplicables, luces que descendían del cielo, esferas flotantes, alteraciones en la percepción del tiempo y la aparición de figuras etéreas. La pregunta que surge es perturbadora. ¿Fueron los sacrificios un precio necesario para acceder a ciertos conocimientos o tecnologías? Algunos sostienen que los niños elegidos no eran víctimas, sino seres preparados desde su nacimiento para esta tarea sagrada, destinados a convertirse en guardianes de otros planos. Más allá de lo macabro, la posibilidad de que estos rituales fueran mecanismos de conexión cósmica reescribe por completo la comprensión que tenemos del mundo espiritual andino y su relación con el universo. 30 Las profecías incas sobre el fin de los tiempos y el retorno de los dioses.
Las tradiciones quechuas y aymaras guardan profecías ancestrales que hablan de un tiempo de caos, oscuridad y desequilibrio, seguido por el retorno de los dioses o maestros de las estrellas. Según estas profecías, la humanidad se encuentra en un ciclo degenerativo conocido como Pachacuti, una gran transformación que trae destrucción, pero también renacimiento. Este periodo estaría marcado por desequilibrios naturales, guerras, hambre y la desconexión del ser humano con la Pachamama, Madre Tierra. Lo más inquietante es que estas profecías también anuncian el regreso de los hijos del Sol, seres de luz, sabiduría y poder que vendrán a restaurar el equilibrio perdido. Algunos chamanes sostienen que estos seres no son simples metáforas, sino entidades reales, posiblemente de origen extraterrestre o interdimensional, que en el pasado ya guiaron a los incas y a otras civilizaciones ancestrales. Las leyendas dicen que cuando los humanos hayan aprendido a vivir nuevamente en armonía con la naturaleza y entre sí, los portales sagrados se abrirán, las ciudades perdidas emergerán y el conocimiento olvidado será devuelto. Algunos sostienen que los cambios climáticos, las crisis sociales y el despertar espiritual que vive actualmente la humanidad son señales claras de que estamos entrando en este tiempo profetizado. ¿Estamos al borde de un nuevo amanecer espiritual o de enfrentar el colapso definitivo si no recuperamos la sabiduría ancestral? El regreso de los dioses podría ser la última oportunidad para la humanidad, el Vaticano y los documentos secretos sobre los incas. Detrás de los muros del archivo secreto del Vaticano, se rumorea que reposan documentos que podrían reescribir la historia de las civilizaciones precolombinas. Algunos investigadores afirman que tras la conquista del Tahuantinsuyo, los misioneros católicos no solo destruyeron ídolos y templos, sino que también recolectaron información sobre los rituales, creencias y tecnologías espirituales de los incas. Estos documentos fueron enviados directamente a Roma, donde hasta hoy permanecen ocultos al escrutinio público. Se habla de códices que detallan prácticas energéticas avanzadas, mapas de túneles subterráneos y referencias a contactos con entidades no humanas que guiaban a los sacerdotes incas. Más inquietante aún son los rumores sobre registros que describen objetos sagrados capaces de alterar la conciencia, espejos de obsidiana que abrían portales o quipus que contenían fórmulas de energía. Algunos investigadores aseguran que parte de este conocimiento fue estudiado por órdenes esotéricas dentro del propio Vaticano. ¿Por qué ocultar esta información? La respuesta más lógica es que la existencia de una civilización que manejaba tecnologías espirituales avanzadas antes de la llegada europea desmontaría por completo el relato de la superioridad civilizadora de Occidente. A día de hoy, el acceso a estos archivos está severamente restringido, pero las filtraciones, los testimonios de exreligiosos y las coincidencias en documentos dispersos apuntan a una verdad inquietante. El Vaticano sabe mucho más sobre los incas de lo que la humanidad jamás ha imaginado. Teorías modernas. ¿Los incas herederos de una civilización anterior? Cada piedra tallada, cada alineación astronómica y cada estructura imposible del imperio inca levanta una sospecha inquietante. ¿Y si los incas no fueron los verdaderos constructores de estas maravillas? Algunos arqueólogos alternativos sostienen que el Tahuantinsuyo heredó gran parte de su conocimiento de una civilización anterior, mucho más avanzada, cuyos rastros se pierden en el tiempo. Las leyendas quechuas hablan de los hijos del sol y de los gentiles, seres que vivieron antes del amanecer de la humanidad actual y poseían poderes capaces de mover montañas. Este pueblo anterior habría dominado tecnologías basadas en la resonancia, la manipulación de la energía y el dominio de las leyes cósmicas. Las estructuras ciclópeas de Sacsayhuamán, Ollantaytambo y Pumapunku parecen ser evidencia física de esa civilización perdida. Algunos teóricos sostienen que un cataclismo planetario, tal vez una guerra global, un cambio en los polos o incluso una intervención cósmica, acabó con esta civilización.
obligando a los supervivientes a transmitir sus conocimientos a los pueblos emergentes, como los incas. Si esta teoría es cierta, significa que la historia de la humanidad es mucho más antigua y compleja de lo que la arqueología tradicional acepta, y que las claves de nuestro pasado e incluso de nuestro futuro están codificadas en las piedras, los mitos y las alineaciones que los incas protegieron. 33. Existen hoy descendientes guardianes del conocimiento oculto incaico. La conquista y colonización buscó no solo destruir el imperio inca, sino también borrar su conocimiento espiritual y tecnológico. Sin embargo, según algunas corrientes de pensamiento andino y teorías alternativas, los guardianes del saber nunca desaparecieron. A lo largo de los Andes sobreviven linajes de chamanes, llamados pacos, que aseguran ser herederos directos del conocimiento sagrado incaico. Estos sabios guardan rituales, fórmulas de sanación, prácticas de conexión con los apus y técnicas de manejo de la energía que han sido transmitidas de generación en generación en absoluto secreto. Algunos afirman que existen grupos aislados, incluso ciudades ocultas en regiones inaccesibles de la selva y las montañas, donde este conocimiento se preserva intacto, protegido hasta que llegue el momento adecuado para ser revelado. Investigadores contemporáneos, viajeros espirituales y antropólogos alternativos han documentado experiencias con estos guardianes, quienes hablan de un tiempo venidero en el que la humanidad, tras caer en el caos, buscará desesperadamente las respuestas que los ancestros dejaron codificadas. La pregunta final es tan provocadora como esencial. ¿Está la humanidad lista para recibir el legado oculto de los incas? ¿O este conocimiento permanecerá sellado hasta que demostremos haber aprendido a vivir en equilibrio con nosotros mismos, la Tierra y el cosmos? Deja un comentario sobre algo que te haya gustado o incluso sobre lo que no te haya gustado, pero no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu visión del mundo es muy importante para nosotros.